así iniciamos un programa más de We the People. Idea y conducción, Héctor Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos. 702-758-8700 y está en el 2630 sur de la Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Fedman, 702-238-4374. Y Espíritu de México se encuentra en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptop. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Tema de hoy: guerra y economía, las dos caras de la moneda. Sí, no es un concepto nuevo, lo hemos reiterado en anteriores episodios de nuestra conversación con la teleaudiencia, pero no por el hecho de no configurar una novedad deja de valer la pena volver sobre ella. La realidad es que esta moneda nos presenta habitualmente solo una cara, es como la luna, siempre vemos una cara y en la sombra queda la otra que es inexplorada para nuestra visión. En ese caso la guerra es lo que solemos tener habitualmente ante nuestros ojos y habitualmente desconocemos los orígenes económicos que han llevado a esa confrontación, pero inevitablemente todas ellas están marcadas por esa raíz económica que termina en un enfrentamiento bélico. Y como todas las monedas a que hemos hecho alusión, no todas tienen el mismo valor mediático. Por ejemplo, el caso que conmueve a toda la humanidad, que es la invasión de Ucrania. Todo el mundo está pendiente a través de los noticiosos y los comentarios de analistas sobre el desarrollo de ese conflicto. Y la humanidad está en vilo con respecto a lo que le está sucediendo a una parte de nuestros congéneres humanos. Pero por el contrario hay otras guerras que se mantienen ocultas. Para dar un único ejemplo, hablemos del Yemen. Cuando uno dice el Yemen, la mayor parte de las personas se pregunta, ¿eso qué es? Es un país limítrofe a Arabia Saudita, por lo tanto estamos hablando del Medio Oriente, donde una guerra brutal está sometiendo al hambre a 20 millones de personas. Una guerra de devastación, una guerra que se podría considerar una verdadera masacre, pero que, como no tiene la misma importancia por su valor estratégico y por su valor económico para el mundo occidental, los medios de comunicación no hablan de ella. Y sobre todo porque Arabia Saudita es un socio económico de Estados Unidos. Por lo tanto, no nos vamos a enterar de cómo mueren
tantas personas de hambre en ese genocidio que está ocurriendo, no ante nosotros, ante nuestras espaldas. La economía es fundamental para todos los países del mundo, pero hay varios ingredientes que difieren en cada uno de ellos. Por ejemplo, difieren como origen de la problemática que finalmente lleva a la confrontación. Por ejemplo, el problema económico generado por el crecimiento demográfico. En el año 1950, la población del mundo era de alrededor de 2.500 millones de habitantes. En el 2050, en la actualidad están en el orden de los 7.500 millones. Estamos viendo un aumento de 3 veces. Pero en el 2050, cuando se hayan cumplido 100 años de la primera estimación de esos 2.500 millones, la cantidad será de 10.000 millones. Se preguntarán ustedes qué importancia tiene esto con relación a la economía, cuando generalmente en los países desarrollados o semidesarrollados una mayor cantidad de habitantes significa un mayor mercado interno y por lo tanto una forma de prosperidad para todos aquellos que están basados en el sistema de libre mercado. Pero no es así, porque el crecimiento es absolutamente desigual. En Europa occidental, el crecimiento es negativo. ¿Qué significa eso? Que nacen menos personas de las que mueren. Eso conlleva a una forma de reducción de ese mercado libre y esa capacidad de consumo. Una forma velada de superar esa tasa negativa de crecimiento demográfico ha hecho que hubiera cierta laxitud en el tratamiento de la inmigración. O sea, no nos gustan los africanos, pero los necesitamos. Exacto. Pero eso pasa en Europa, que es en Europa occidental, que es el mundo desarrollado, o sea, una buena parte del mundo desarrollado, con capacidades económicas que permiten a la mayor parte de su población una vida relativamente digna y por lo tanto es por eso que se convierten en un polo de atracción para los inmigrantes pobres de los países asediados por el hambre. ¿Cuáles son estos? Y fundamentalmente los países de África, donde el crecimiento demográfico es singularmente positivo. Es justamente los países más pobres donde nacen más niños. Hay más fertilidad. A tal punto que la población de África se duplica en cada generación. O sea,
cada 20 años tenemos el doble de habitantes, con igual o menor cantidad de alimentos en la zona, porque indudablemente la capacidad productiva no crece ni siquiera aproximadamente con relación al crecimiento demográfico. Por lo tanto, el panorama es más hambre, más oleadas de inmigración. Además hay otro fenómeno que acompaña a la relación demográfica, y es la movilidad de las poblaciones desde las zonas rurales a las ciudades. Podríamos denominarla condición demográfica de la urbanización. Ciudades superpobladas, áreas rurales abandonadas, menor producción de alimentos, por lo tanto. Campo que se abandona es menos pan a distribuir. Y en un mundo donde todo se trata de mensurar en cuestiones de valores, si dejamos de lado la moneda, podemos utilizar otros elementos para analizar el costo de cada uno de los productos. Por ejemplo, aunque les parezca extraño, en geopolítica se crea una ecuación a partir de los litros de agua que un producto vale. Tomemos el caso de una hamburguesa. Se considera que una hamburguesa, para su producción, ha necesitado una cantidad de 1000 litros de agua. Estamos hablando del consumo de hierba que realiza la vaca y el riego que ésta implica. O sea, toda una cadena ecológica que deriva finalmente en esa carne molida que nosotros llamamos hamburguesa. Y así todos los productos podrían llegar a cuantificarse. Pero sabemos que cada vez es menos la de reserva de agua dulce que tiene el mundo disponible. Por lo tanto, estamos yendo hacia otro condicionamiento de un futuro del hambre. La geopolítica implica un estudio de las condiciones de las relaciones humanas entre naciones. Es un concepto en la historia de la humanidad, ha existido siempre, pero es un concepto que ha adquirido enorme valor desde no hace mucho tiempo atrás, porque cuando el mundo se manejaba por relaciones entre naciones, la geopolítica no rebasaba los campos de la localización de los conflictos. Pero cuando esas naciones, munidas de un concepto ideológico que se denomina, por supuesto, nacionalismo, cuando eso cambió por la expansión de alguna de esas naciones,
se convirtió en otra etapa, que es la denominada imperialismo, cuando la capacidad de incidir sobre vecinos o conglomerados distantes se podía llevar a cabo merced a la potencia del desarrollo que ese imperio tenía. La historia ha atravesado por diversas etapas y la presencia de distintos imperios que fueron sucediéndose en el tiempo en un proceso de crecimiento, apogeo y finalmente caída. Y podemos mencionar el Imperio Romano para darnos una referencia, con su influencia en todo el mundo europeo y parte del Asia Central, para finalmente llegar a tiempos más cercanos, donde por ejemplo España fue un imperio donde se mencionaba a su rey Carlos V como el monarca, en el cual en sus tierras nunca se ponía el sol, porque mientras era de noche en un lugar de la tierra, en el otro estaba en pleno expuesto al sol. O sea, la amplitud de ese imperio era tal que solo se le oponía Inglaterra con su capacidad marítima, pero que no configuraba una potencia capaz de competir, por lo menos en lo que hacía a extensión. Después, la caída de ese imperio, no hace falta ejemplificarla, han seguido otros. El holandés, siguiendo posteriormente el inglés, que en el siglo XIX se desarrolló y fue de absolutamente preeminencia en el orden mundial en los primeros años del siglo XX. Y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen dos imperios diferenciados por un sistema económico y una ideología diferente. O sea, Estados Unidos surge junto con Rusia, victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, habiendo vencido al nazismo en su intento de predominio internacional. Entre esos dos gigantes, a partir del fin de esa guerra, estamos hablando de la década de 1950, se establece una competencia económica y una fuerte tensión política que se denominó la Guerra Fría. Estados Unidos configura con los países devastados por la guerra de Europa Occidental, configura un ejército multinacional que se denomina la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el cual hay un compromiso de mutua defensa contra una agresión del enemigo común. Rusia responde con un tratado similar que se conoció como el Pacto de Varsovia, que agrupa a la Federación Rusa
y a todos los países que había anexado Rusia después de la caída del nazismo, en su avance hacia Europa. Países que por su número y su tamaño fueron fácilmente incorporados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era la denominación de ese imperio ruso. Esa configuración produjo un estado latente donde no había confrontaciones directas, porque cada uno tenía un verdadero arsenal de disuasión, que son las armas con cabezas nucleares. Eso impedía que cada uno de los contendientes se aventurara en una guerra directa. ¿Cómo confrontaban? Por medio de las sanciones. Esas sanciones afectaban la economía del otro. Y en eso la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, con sus aliados, tenía una mayor posibilidad de desgastar al adversario, lo cual fue corroyendo la economía de la URSS. En la década del 80, Ronald Reagan lanza como modelo de confrontación lo que se llamó la Guerra de las Galaxias. O sea, la capacidad de poner en el espacio armas de destrucción masiva. ¿Y cuál era el objeto? ¿Atacar a futuro? No. El objeto fue declarado públicamente por Ronald Reagan en su famosa frase: agotemos a la Unión Soviética mediante la carrera de las armas. Ese esfuerzo económico, donde se ponía toda la capacidad del campo soviético para sostener el fuerte incremento en la carrera de las armas, impedía que se volcaran recursos en otras áreas que eran absolutamente necesarias para el desarrollo de su economía y para mantener a la población en condiciones más o menos razonables. Y hay que reconocer que el fuerte espíritu de sacrificio del pueblo ruso sostuvo esa calamitosa actitud de competencia, porque ya estaban acostumbrados al sufrimiento. El país que más millones de personas había perdido por la invasión nazi, o sea, todo el costo de la guerra prácticamente cayó sobre las espaldas y la sangre del pueblo ruso, terminó finalmente en una debacle económica que llevó a la disolución de la Unión Soviética, el preciado objetivo de Occidente, la destrucción económica que no se podía hacer por las armas del adversario, para que Estados Unidos quedara como la única potencia mundial. Rusia ve estallar su imperio, la disolución de la Unión Soviética y por lo tanto la desaparición del Pacto de Varsovia lleva a que una
multitud de naciones que estaban bajo su égida pasaran a formar parte de la Unión Europea en muchos casos, y en el otro, que es aún más peligroso, el otro campo, a formar parte de la OTAN. ¿Eso qué significaba? Que las bases misilísticas de Europa Occidental se acercaban más a las puertas de Moscú, donde esas bases que mencionamos llegaban a estar a menos de 500 kilómetros de Moscú. Cuando toda la historia de Rusia, que es una gran planicie, tuvo siempre a sus conductores, primero los príncipes de los feudos, luego los zares y posteriormente el Partido Comunista, la necesidad de establecer un gran colchón entre Europa Occidental, un gran colchón territorial, para, ya que no existían defensas naturales que permitieran mantener al adversario fuera de sus límites, era la geografía, la extensa geografía, lo que alejaba el peligro. Porque Rusia, a través de su historia, se vio invadida en numerosas oportunidades, desde los mongoles hasta los suecos, los polacos. O sea, estamos hablando de innumerables guerras que solo pudieron contenerse con esa enorme extensión territorial que, aún con la desaparición del resto de las naciones que componían la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sigue siendo por lejos la mayor extensión geográfica de países en el mundo. Es más del doble del más cercano. Estamos hablando de Canadá. Eso sigue siendo al presente un problema, y las tensiones con la OTAN se magnificaron muy fuertemente por el tema de Ucrania. No es que Ucrania fuera importante, que sí lo es, porque para los rusos Ucrania sigue siendo Rusia por características raciales de origen eslavo, por fuerte presencia de contingentes de población de habla rusa, y además una historia común que se adentra en la historia, ya que los príncipes de Kiev son los que dan inicio a lo que en el futuro se conoció como Rusia. Rusia se construye a partir de Kiev. Cuando mencionamos todas esas cosas es para poner de relieve los datos subyacentes que llevan al conflicto finalmente. Y no olvidemos que Ucrania, junto con Rusia, es el granero de Europa. Buena parte de la producción de los cereales más importantes se dan en esa región, con un suelo especialmente rico y apto para las producciones agrícolas, en un mundo donde el hambre es una preocupación cada vez más latente y más pendiente
sobre la cabeza de la humanidad. Eso es un elemento, un vigoroso elemento, pero no solamente es importante en ese aspecto. El tema de la capacidad de producir hidrocarburos que tiene Rusia y que en buena parte transitan hacia sus consumidores naturales, que es Europa Occidental, atraviesan Ucrania. Por lo tanto, le agrega otro ingrediente en algo que se está tornando el factor principal a la vista del conflicto, que es el suministro de gas y petróleo, con el cual Rusia tiene un arma importante y a la que solo le puede responder Occidente con las sanciones económicas, que generalmente tardan mucho más que lo que tarda en cerrar el grifo una decisión desde el gobierno de Moscú. Y además, no todos los países de Europa están dispuestos a poner en riesgo su propia economía y la situación de sus habitantes, de sus ciudadanos, a pasar un invierno sin la provisión de estos suministros que son esenciales para convertir o combatir los intensos fríos invernales en Europa. Por lo tanto, se hace muy difícil mantener una unidad de todos los países en esa confrontación. Y algunos se están saltando las sanciones y eso le está permitiendo a Rusia seguir recibiendo, a razón de 40.000 millones de dólares por mes, de regalías por ese suministro energético. Pero hasta acá no hemos mencionado la totalidad de los actores geopolíticos. Cuando hablamos de geopolítica, se trata de una mirada sobre todo el mundo para ver qué está sucediendo en cada uno de los espacios y cómo inciden e interfieren cada uno de ellos en el conflicto visto en forma focalizada, lo que nos hace perder de vista. Vemos el árbol y no vemos el bosque. Ya en diciembre del 2017, la Unidad de Estrategia Geopolítica en Estados Unidos dejó de hablar de el terrorismo como principal enemigo de Occidente. Y ahí, estamos hablando de diciembre del 2017, ya estamos casi a 5 años de distancia, lo que en geopolítica es muchísima historia. Se pone el énfasis en que es necesario evitar la asociación de China con Rusia. Kissinger, un importante hombre de la política estadounidense, que además siempre tuvo una visión lejana y acertada de lo que podía suceder en el futuro, ya había dicho que era necesario que Estados Unidos se metiera como una cuña entre Rusia y China para evitar posibles asociaciones en ambos
dado el crecimiento que tenían como futuros y posibles adversarios. Había que evitar a toda costa que terminaran asociándose, haciendo resaltar las diferencias que existían entre ambos y la competencia que naturalmente se daban en el campo ideológico por la disputa de la conducción del comunismo a nivel mundial, pero además por conflictos de tipo regional y limítrofes entre ambos. O sea, que no eran buenos amigos. Entonces había que evitar esa creciente convergencia de intereses comunes. Y la realidad es que lo que ha unido a China con Rusia es el enemigo común, que es Estados Unidos. No los une, como diría el escritor, no los une el amor, los une el espanto. Eso ha llevado a que ya estamos hablando de casi un lustro de distancia, se haya visorado que esa posible sociedad iba a terminar perjudicando a Occidente y particularmente a Estados Unidos como la cabeza de Occidente. ¿Cómo se llegó a esa situación? Por distintos caminos. Rusia fue conducida por la mano férrea de Putin en su recuperación de capacidades militares para convertirla nuevamente, si no en una potencia económica, porque su nivel económico es apenas comparable al de España, sino en una tremenda potencia militar fundamentada en el acopio de cabezas nucleares que mantiene. Y en el caso de China, por una política subrepticia de tratar en lo posible de pasar inadvertido, de que no se los viera venir en el campo de la preponderancia económica. Por supuesto que los analistas políticos y los servicios de inteligencia sabían de ese incremento económico, de ese tremendo desarrollo, de ese crecimiento desmesurado de la capacidad imperialista de China. Pero los chinos, con mucha paciencia y con muy buenos modales, fueron desarrollando sus objetivos sin crear un tsunami de rechazo. Y ellos mismos, de alguna manera, establecieron los términos de ese desarrollo, cómo se iba a llevar a cabo. Para ellos, China recorrió varios estadios, etapas históricas que configuraron su actual presencia política, comenzando con la etapa de la humillación, que fue las sucesivas invasiones que han tenido en el pasado por parte de Occidente y por parte de Japón, convirtiendo a China en un mercado al cual podían devastar sin peligros por la incapacidad militar de China. Ese periodo, el denominado periodo de la humillación, finaliza con la revolución que lidera Mao Zedong. Mao Zedong consigue desalojar a Occidente de sus fronteras.
La siguiente etapa es la etapa del desarrollo económico que lidera Deng Xiaoping, el cual establece una serie de normativas por las cuales debía atenderse al crecimiento económico de China sin poner en riesgo las relaciones internacionales. Y eso lo llevan a cabo de una manera muy exitosa, poniendo a China con un creciente poder de influencia en la economía mundial. Esa capacidad de influir en la economía mundial tiene como corolario también el desarrollo militar, y ambas se dan en dos planos. La famosa ruta de la seda, que atraviesa todo Asia y por el cual China puede recibir y trasladar sus productos desde y hacia Europa con un predominio sobre ese territorio de tránsito. Y el otro aspecto es el militar, que es en el mar de la China el establecimiento de bases en una cadena de islas que tienen como punto neurálgico a Taiwán. De ahí surge la imperiosa necesidad de China de recuperar esa isla donde se refugiaba o se refugió el desplazado sector nacionalista en la guerra interna de China. Por lo tanto, finalmente arribamos a una tercera etapa que ellos denominan la de la dignidad, donde China ya se puede mostrar al mundo con la totalidad de sus capacidades y con sus ambiciones al descubierto, que es establecer contacto con la totalidad del mundo, aún en el patio trasero de Estados Unidos, que es América Latina. La cantidad de tratados económicos y de inversiones que realiza en ese campo son comparables a todas las que hace en todo el mundo, por su enorme capacidad económica de tremendo desarrollo, muy superior al ritmo que puede tener el estadounidense. Lo que hace suponer que ya entre 2027 y 2030 China habrá alcanzado la capacidad económica de Estados Unidos. Wow. Y que para el 2050 la habrá duplicado. Con lo cual, las relaciones de poder en el mundo habrán cambiado totalmente. Por ahora esas relaciones se configuran en lo que se denomina multipolaridad. O sea que ya no hay un solo polo de poder en el mundo que establece las normas donde se van a desenvolver el resto de las naciones como si fueran vasallos. Ya aparecen en el escenario otros países, el caso de China fundamentalmente, que seguramente va a ser la cabeza de esa multipolaridad, Rusia, que va a acompañar en la medida de su afinidad con China, y otros países
de gran importancia que se están acercando a las políticas chinas y rusas. Estamos hablando de la India. Cuando juntamos la enorme capacidad demográfica de la India con la de China, estamos hablando de que 1 de cada 3 habitantes sobre el globo terráqueo pertenece a esas naciones. El acercamiento de otros países en distintos acuerdos, como el que hace pocos años conformaron Rusia, China, Brasil, Sudáfrica. Estamos hablando de que se están produciendo asociaciones en el mundo sin pedirle permiso a Estados Unidos y con lo tanto configurando un fuerte desarrollo para su capacidad de determinar el destino del mundo. Eso nos está llevando hacia formas de liderazgo que van a convulsionar la raíz de las relaciones entre los países, en la medida de que ya se van a hacer mucho menos predecibles los caminos que van a tomar tanto la economía como la geopolítica como las relaciones militares en el futuro. Un futuro que va a estar determinado por lo que se llegó a denominar el BUCA, o sea, 4 iniciales de términos en inglés que aluden a la incertidumbre, la inestabilidad, la impredecibilidad que van a tener los acontecimientos, la inmediatez de resultados que van a generar y la posibilidad de cambios abruptos en todo tipo de relaciones. O sea, esto visto desde la mesa geopolítica augura un futuro convulsionado, donde va a hacer falta en cada país dirigentes con mucha visión y capacidad de adaptación en un mundo donde lo permanente va a ser lo imprevisible y lo común es lidiar con lo inaceptable. No siempre esas capacidades acompañan a los gobernantes en los países y eso determina de alguna manera los resultados de sus gestiones y el lugar en la historia que le toca a cada uno de ellos. No tenemos a la vista entonces un futuro claro ni para los momentos presentes ni mucho menos para los futuros, donde además todo esto es un terreno que abona la incertidumbre, además se cubre con una serie nebulosa de hechos que escapan a nuestra capacidad habitual de decisión, que es lo que se llama la guerra en el ciberespacio, sobre el cual vamos a tener que dedicarle otro episodio de nuestra locución para hablar en particular de todas estas cosas que están sucediendo en el mundo cibernético, que ya no podemos no solamente dimensionar, sino que nos cuesta mucho interpretar qué es lo que está pasando en lo que habitualmente se llama la nube y qué capacidad tiene esa nube de interrelacionar al mundo.
y qué posibilidades hay de control, si es que lo hay, sobre eso. Y en qué grado la verdad estará acompañada de una dosis de confiabilidad que nos permita estar seguros de nuestras ideas, de nuestras decisiones y de nuestra capacidad de generar un proyecto de vida acorde con nuestros intereses individuales, que en definitiva es la base del pensamiento occidental sobre el derecho a la autodeterminación y finalmente, podríamos decir, el derecho a la felicidad. Por hoy agradecemos a nuestra teleaudiencia que nos haya acompañado hasta acá y esperamos en próximos episodios ampliar algunos de estos conceptos. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Hoy no han puesto su nombre, pero no sabes la cantidad de like que dieron en burbujitas a lo largo del programa. Nunca había visto una cantidad de like que fueron marcando sin poner el nombre, así que no puedo saludar a los que lo marcaban. Pero muchísimas gracias, porque esto nos hace saber que este programa es visto y es cultural y es de aprendizaje para muchos. Muchísimas gracias. Y para avisarles que mañana, ya nos confirmó el doctor Jason Daisley, va a venir a hablar sobre las mutaciones del Omicron y las otras enfermedades virales a las 6 de la tarde en el programa Frente a Frente. Así que, accidentes de carro, Peralta Law Group, abogado y consultor en leyes, un amigo leal de los latinos, 702-758-8700, y está en el 2630 Sur Jones Boulevard, Las Vegas, Nevada, 89146. Espíritu de México, joyería de plata de alta calidad hecha por artesanos de Taxco, México. Laura Feldman, 702-238-4374, y Espíritu de México lo pueden encontrar en el local 317 del Boulevard Mall sobre la Maryland Parkway. Irving Parra, 702-355-0101, Sin City Computer, 11 años atendiendo a la comunidad latina, arreglando computadoras y laptops. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 5 de la tarde en este su programa We the People. Idea y conducción, Héctor Roca, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.